La verdad oscura que nunca dijeron. 3 gritos que perturban, en casa de la millonaria. La mansión de la millonaria Valentina Rosales brillaba con un esplendor que ocultaba secretos oscuros. En la noche más oscura, un grito desgarrador atravesó el aire, haciéndonos congelar. No era un simple grito, era un lamento que venía de las profundidades, vibrando en nuestros huesos. Se decía que la casa estaba maldita, que los ecos de su pasado estaban atrapados entre las paredes de mármol y oro. Un segundo grito, esta vez más fuerte, pareció surgir de la nada y hacer eco en la noche. Nosotros, los vecinos, miramos entre nosotros con miedo. Un tercer grito, y el silencio que vino después fue más aterrador que cualquier sonido, los murmullos comenzaron a correr como un fuego. Dicen que Valentina guarda un oscuro secreto, dijo doña Rosa, su vecina. Hace años, se rumoreaba que había hecho un pacto que le costó más de lo que jamás pudiera imaginar. El viento soplaba aullando, y el aire estaba impregnado de un escalofrío penetrante. La mansión, con sus enormes ventanales, parecía llevar una vida propia, como si se riera de nosotros mientras nos preguntábamos qué sucedía en su interior. Una luz parpadeó en el segundo piso, y todos los ojos se volvieron hacia la mansión, cada uno aferrándose a su propio aliento. ¿Qué es lo que está pasando allí dentro?, se preguntaba Francisco, con las manos temblando mientras sostenía su linterna. La tensión era palpable, el aire estaba cargado de expectativas y miedos. Algo estaba a punto de romper ese silencio sepulcral. Antes de que pudiéramos reaccionar, otro grito desgarrador resonó en la oscuridad, y esta vez no eran solo ecos, parecía un llamado hacia lo desconocido. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Toma un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que aún estás suscrito al canal. No quisiera que te pierdas ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. En ese instante, un silencio helado invadió la calle. Las luces de la mansión parpadearon una vez más, y el aire se llenó de una anticipación inquietante. ¿Podía alguien haber escuchado esos gritos y no hacer nada? ¿Era el pacto de Valentina más oscuro de lo que se decía, o había algo más siniestro acechando en la oscuridad? Una sombra cruzó una de las ventanas, y el corazón de todos se detuvo. ¿Qué más se ocultaba tras la puerta de esa mansión? El miedo nos abrazaba mientras todos esperábamos, expectantes, el desenlace de esta macabra sinfonía. La sombra en la ventana se dibujó con más claridad. Aquella figura, apenas un destello en la penumbra, nos hizo contener la respiración. Los murmullos cesaron, la curiosidad había logrado reemplazar al miedo, aunque el latido de nuestros corazones permanecía acelerado. ¿Quién es?, se preguntó Ana, con la voz entrecortada. Mientras tanto, valientemente, Francisco comenzó a avanzar. La linterna en su mano iluminaba el camino, pero cada paso resonaba en el silencio como un eco de advertencia. Un segundo después, un nuevo grito, aún más desgarrador, rompió la calma, saliendo del interior de la mansión como un lamento del más allá. Cada uno de nosotros se estremeció. Algo no estaba bien. Deberíamos llamar a la policía, sugirió Javier, su rostro pálido reflejaba la tensión del momento. Pero nadie se movía. Era como si una fuerza invisible nos mantuviera ahí, atrapados en la trampa de nuestra propia curiosidad. En el fondo, todos lo sabíamos, había algo más. Algo que superaba al horror de enfrentarnos a lo desconocido. ¿Qué tal si Valentina necesita nuestra ayuda?, interrumpió Ana, un destello de valentía cruzando su mirada. A pesar de sus temores, su impulso de hacer lo correcto la empujó hacia adelante. La mayoría la siguió, casi como un rebaño guiado por un instinto ancestral de proteger a uno de los nuestros. Sin embargo, su determinación no podía ocultar la incertidumbre que nos invadía. Al llegar a la puerta principal, descubrimos que estaba entreabierta. El aire frío de la noche nos alcanzó con un aliento helado.
Un suave murmullo provenía de dentro, seguido de un sonido inconfundible, un llanto. Nos miramos unos a otros, el miedo se mezclaba con la preocupación. ¿Qué demonios estaba sucediendo en aquella mansión? Valentina. Gritó Francisco, su voz resonó como un trueno en la vasta oscuridad. No hubo respuesta, solo el eco de su propia voz rebotando en las paredes. Nos adentramos, cada uno manteniendo la distancia, sintiendo que la casa nos observaba. Una vez dentro, la penumbra se tornó diáfana y el ambiente pesado, como si la casa estuviera respirando con nosotros. Los cuadros en las paredes, retratos familiares, parecían observarnos con ojos vacíos. La luz de nuestra linterna danzaba, proyectando sombras que jugaban en las esquinas, llenando los espacios con un aire de desconcierto. Todo en esa casa parecía estar a la espera de un desenlace inevitable. ¿Qué hay arriba?, murmuró Ana señalando la escalera, una estructura que se retorcía hacia el segundo piso como un dedo apuntando hacia el cielo. El lamento se intensificó, resonando con un eco que ascendía a los escalones. Sin dudarlo, cada uno de nosotros comenzó a escalar hacia lo desconocido. Al llegar al segundo piso, una puerta entreabierta brillaba débilmente. No sabíamos si estábamos listos, pero nuestro sentido del deber sobrepasaba el miedo. Giré la perilla y la puerta cedió. Una escena inesperada se presentó ante nosotros. Valentina, con el cabello deshecho y el rostro surcado de lágrimas, permanecía de pie en medio de la habitación, rodeada de velas encendidas. Y junto a ella, una figura oscura, casi indescriptible, parecía susurrarle al oído. El aire se volvió gelatinoso, y el horror se ahogó en un nudo en nuestras gargantas. «Detente», gritó alguien detrás de mí. Pero ya era demasiado tarde, la figura se giró, y todo lo que creíamos saber sobre Valentina y esa casa se desmoronó en un instante. Los ecos de la verdad empezaban a revelarse, pero la pregunta era, ¿estábamos preparados para enfrentar lo que íbamos a descubrir? El rostro de Valentina se iluminó con una mezcla de terror y desesperación. La figura oscura, un ser que parecía hecho de sombras, la retenía con un brazo que se extendía hacia ella como si quisiese absorber su esencia. Era un contraste aterrador, la luz cálida de las velas a su alrededor y la fría oscuridad que emanaba de aquel ser. «Valentina», volvió a gritar Francisco, y esta vez su voz era un rayo de esperanza que quería atravesar la oscuridad. Sin embargo, Valentina no parecía notar nuestra presencia. Sus ojos, llenos de lágrimas, estaban fijos en ese ente que aún susurraba palabras inaudibles, cargadas de un peso abrumador. Ana retrocedió un paso, su mano temblando mientras intentaba aferrarse a la barandilla de la escalera. La atmósfera se tornó insoportable, el aire se espesaba como si intentara aplastarnos. «No podemos quedarnos aquí», dijo en voz baja, pero fue un mensaje que resonó profundamente entre nosotros. Javier, con la mirada fiera, avanzó decidido. «Valentina, escúchame». «Sal de ahí», ordenó, su voz firme resonando con hastío. La figura se volvió lentamente hacia él, y lo que era un rostro oculto en la sombra empezó a definirse. Era un rostro familiar. La piel pálida, los ojos hundidos, y una sonrisa retorcida que desnudaba un pasado oscuro. Era Clara, la hermana de Valentina, desaparecida hacía años en circunstancias misteriosas. Nadie había hablado de ella en mucho tiempo, y el regreso de su imagen abría viejas heridas. «¿Estás aquí?» «¿Pero cómo?», balbuceó Valentina, sus palabras un eco de confusión y miedo. «Tu hermana te necesita», dijo Clara, y lo que parecía ser una afirmación se tornó en un mandato. «Siempre te he protegido. Ahora es tu turno de unirte a mí». El grito de Valentina era desgarrador. «No», exclamó. «No quiero esto». El llanto sonó más desgarrador que antes, resonando entre las paredes, como si la casa misma respondiera a su dolor. «Nosotros debemos intervenir», susurró Francisco mientras su expresión se endurecía. Con un movimiento preciso, se acercó a Valentina, dispuesto a tirarla de aquella escena espeluznante. Pero, antes de que pudiera hacerlo, la figura oscura se interpuso entre ellos, como una muralla de sombras. De repente, un fuerte estallido de luz blanca brilló en la habitación. Las velas parpadearon, y el ambiente se inmovilizó en un instante. Todos, incluso Clara, nos quedamos congelados.
La luz parecía venir del propio suelo. Era un reflejo de un pasado atrapado en la casa, un secreto que nunca debió ser revelado. Los murmullos comenzaron de nuevo, pero esta vez eran diferentes. Eran ecos de una conversación que había sucedido mucho tiempo atrás. Palabras que hablaban de traición, celos y un oscuro pacto familiar que ataba a Valentina a su historia. Mi corazón latía con fuerza, el frío recorriendo mi espalda. Aquello era más que solo un juego de sombras. Dijeron que no hablaras de eso. Gritó Ana, claudicando su desesperación. Valentina, tienes que romper el ciclo. Con el alma desgarrada, Valentina miró a la figura oscura, y la sala empezó a temblar. La verdad seguía siendo una sombra, era un grito que nunca había sido liberado. Clara, suéltame. Esto se acabó, bramó, su voz alzándose sobre el llanto del pasado. Entonces, un silencio profundo nos envolvió, como si la casa retuviera la respiración, esperando el desenlace de este enfrentamiento inevitable. La oscuridad se abalanzó sobre nosotros, y de repente, todo se volvió negro. ¿Qué ocurrió después de aquella oscuridad? ¿De verdad valía la pena enfrentar el dolor del pasado? La casa, con sus secretos vivos y su historia, se mantenía al borde de una revelación que cambiaría todo, dejándonos con la inquietante pregunta, ¿acaso el pasado siempre está destinado a atraparnos? El silencio era abrumador, como si el mundo mismo se hubiera detenido. Fue en esa penumbra que sentí una mano helada en mi hombro. Era Ana, sus ojos reflejaban un terror que dejaba huellas en su rostro. ¿Qué está pasando?, susurró, su voz temblorosa como una hoja en el viento. De la oscuridad, varios ecos resonaban. Voces que se entremezclaban, algunas conocidas, otras ajenas, susurrando secretos que nunca debieron ser revelados. Pude captar palabras sueltas, traición, sangre y destino. Era como si los fantasmas del pasado se reunieran para presenciar el choque inminente entre Valentina y Clara. La luz brilló de nuevo, pero esta vez era tenue, como un faro en la tormenta. Con la revelación de esa luz, una visión angustiante se desplegó frente a mí, Valentina, envuelta en llamas de tristeza, enfrentándose a su hermana espectral, cuya sonrisa se había transformado en una mueca ominosa. «No puedes dejarme, Valentina», exclamó Clara, su voz resonando con una mezcla de súplica y amenaza. «Siempre hemos sido unidas por este destino. No rechaces lo que eres». La sala temblaba como si la misma fundación de aquel hogar estaba a punto de quebrarse. A cada palabra de Clara, el suelo vibraba, y la tristeza se aventuraba a encerrar a Valentina aún más en su laberinto emocional. No podía quedarme de brazos cruzados. «Valentina, rompe el ciclo», grité, mi voz atravesando la bruma como una espada. «No dejes que el pasado te defina. Eres más fuerte que esto». Los ojos de Valentina chisporrotearon con nueva determinación. ¿Más fuerte? ¿Qué puede ser más fuerte que un vínculo de sangre? «Me dejaste sola», gritó al aire, y en sus palabras estaba el eco de todas las promesas rotas. Antes de que pudiera responderle, una oleada oscura se expandió hacia mí, como una sombra voraz. «No debes interferir», dijo Clara, cruzándose de brazos como una madre que rechaza un esfuerzo desesperado de un niño. Pero la intensidad en los ojos de Valentina comenzó a brillar con fuerza. «No estoy sola», exclamó, y su voz reverberó en las paredes, desafiando el poder de la oscuridad. «Esta vez voy a descubrir la verdad. Si me haces falta, ven y tómame». La fuerza de sus palabras hizo temblar la oscuridad, como si el entorno se ajustara a su nuevo propósito. Entonces, una explosión de luz emergió del suelo, pero esta vez el brillo provenía de Valentina. Un calor palpable envolvió la habitación, y vi cómo las sombras comenzaban a retraerse. La figura de Clara vaciló, sus ojos llenos de furia y miedo. «No puedes hacer esto, Valentina. Te lo advertí», clamó, su voz quebrándose mientras la luz continuaba consumiendo la habitación. «Es hora de enfrentar la verdad por fin», respondió Valentina, mientras se giraba hacia nosotros, buscando apoyo. Entendí en ese instante que no solo era su lucha, sino la de todos nosotros. Era un peso familiar. Y juntos, formábamos un escudo contra la oscuridad. Entonces la luz se intensificó, como un torrente de salvación,
bañando a Clara y revelando su verdadera forma, no solo un recuerdo, sino una sombra de culpabilidad. Una parte de la historia de Valentina que debía resolverse. Justo entonces, el aire se cortó, una vibración mayor sacudió la casa. Todo se tornó en blanco, como si el mundo se estuviera desvaneciendo en un nuevo amanecer. En medio de ese resplandor, sentí una pregunta brotar de mis labios: ¿qué pasará con Clara y con la historia de Valentina? ¿Será suficiente para liberarnos de este ciclo? El ruido del silencio se tornó ensordecedor, dejando la ciudad atrapada entre la luz y la oscuridad. La incertidumbre ahondaba en nuestros corazones mientras el tiempo se estiraba. ¿Estábamos a punto de descubrir la verdad, o solo habíamos rasguñado la superficie de lo que en realidad significaba ser familia? El resplandor se desvaneció gradualmente, como un sueño que se escapa en el primer susurro del amanecer. Me paré allí, empapado de incertidumbre y un temor indescriptible. Ana, junto a mí, se abrazaba a sí misma, temblando, tratando de entender la tempestad que acababa de desatarse. ¿Estamos muertos?, preguntó, su voz apenas un hilo que se deshilachaba en el aire pesado de la habitación. No. Aún estamos aquí, respondí, aunque mi corazón latía con fuerza, como si un grito interno se aferrara al tiempo detenido. Pero, ¿qué significaba realmente ese aquí? Nos rodeaba un vacío que parecía devorar la realidad. De repente, la figura de Clara se disolvió en una niebla oscura, dejando tras de sí un eco de risas distorsionadas. Fue aterrador, un recordatorio de que su espíritu seguía presente, acechando en los rincones olvidados de la casa. A medida que la oscuridad se disipaba, un murmullo ensordecedor comenzó a surgir de las paredes mismas. No eran recuerdos, sino advertencias, murmullos de algo oculto que amenazaba con despertar. ¿Qué está sucediendo?, volví a preguntar, pero esta vez más para mí que para Ana. La respuesta estaba flotando en el aire, palpable, pero nadie se atrevía a dar un paso hacia ella. Escucha, dijo Ana de repente, con los ojos muy abiertos. Unos ruidos sutiles, fracases de un susurro, emergieron como ecos del pasado, llenando el espacio. No eran palabras entendibles, eran sonidos que hablaban de secretos, de traición, de antiguas promesas olvidadas por los que se fueron. Valentina, murmuré, buscando su presencia en la penumbra. Ella se encontraba allí, empoderada, resplandeciendo con luz propia, como la esperanza que lucha en la noche más oscura. Pero la tensión en su rostro mostraba que la batalla estaba lejos de terminar. Valentina, grité, extendiendo los brazos hacia ella. Necesitaba que supiera que no estaba sola, que nunca lo había estado. Ella volvió su mirada hacia mí, y en sus ojos vi algo que nunca había observado, una mezcla de duda y una determinación inquebrantable. Valentina, ¿qué hacemos?, preguntó Ana, acercándose lentamente a su lado. La atmósfera estaba cargada y palpitante. ¿Cómo derrotamos a Clara? No se trata solo de Clara, dijo Valentina, su voz reverberando con la fuerza de un trueno que fácilmente podría haber partido la noche en dos. Esto es más grande. Es nuestra historia, es nuestra familia. Con cada palabra, el aire parecía vibrar, y aquellos ecos comenzaron a resonar con más fuerza, como si el pasado reclamara la atención que le había sido negada por tanto tiempo. Entonces, como un impulso visceral, Valentina extendió sus manos hacia el centro de la habitación, y vi cómo la luz comenzaba a circular, creando un torbellino mágico. Debemos recordar, continuó, y en ese momento algo dentro de mí despertó. Tenía que recordar la historia que nos unía, los sacrificios, las decisiones que nos habían llevado a ese instante y, sobre todo, la verdad que había sido ocultada bajo generaciones de silencio. Recuerda, susurré. Las visiones comenzaron a fluir ante mí, risas, lágrimas, despedidas y encuentros. Con cada recuerdo, con cada lágrima derramada, la luz aumentaba, pero también la sombra oscura de Clara parecía retumbar más ferozmente. Nunca serás libre de este lazo, gritó desde el fondo de la oscuridad, y sentí que la casa temblaba una vez más. Valentina mantuvo su posición, cada vez más decidida. No podemos dejar que el miedo nos venza. Es hora de enfrentar la verdad, y lo haremos juntos.
Y entonces, mientras la habitación vibraba con la batalla entre luz y sombra, sentí un latido más profundo, un eco que resonaba más allá de lo terrenal. Todo lo que habíamos compartido estaba en juego. Pero, ¿era suficiente? La puja se intensificaba, los ecos resonaban con una furia creciente, y en el centro de todo, Valentina se erguía como el punto de inflexión. Pero en ese instante, una sombra más oscura surgió del vacío, y antes de que pudiéramos reaccionar, un grito desgarrador atravesó el aire, el rostro de alguien que jamás habría imaginado se materializó en la oscuridad. ¿Me extrañaron?, preguntó, y el frío recorrió mi espina dorsal. Era el rostro de alguien que desde hace tiempo había sido dado por muerto, la última pieza de un rompecabezas que cambiaría todo. Y el terror se apoderó de mí mientras comprendía que la verdadera batalla apenas comenzaba. El aire se volvió denso, como si cada respiración estuviese impregnada de aquel terror irrefrenable. La figura que emergía de la oscuridad se oscurecía aún más al acercarse, y pude ver los detalles que habían quedado atrapados en mi memoria. Era Lía, mi hermana mayor, perdida en un accidente, comenzaba a cobrar vida nuevamente entre nosotros. Sus ojos brillaban con una mezcla de furia y dolor. Lía, murmuré, incapaz de procesar su presencia. La angustia me aplastó. Nunca había tenido la oportunidad de despedirme. Ana miró a Valentina y luego a mí, su rostro reflejaba la misma sorpresa y confusión. ¿Por qué apareces ahora?, preguntó Valentina, levantando la barbilla con desafío. ¿Qué quieres de nosotros? La risa de Lía retumbó en la habitación como un eco cruel. ¿No entienden? Siempre estuvieron aquí, atrapados en su propia historia. He venido a liberarles a mí misma. ¿Liberarte de qué?, interpelé, mis palabras emergieron cargadas con la angustia de la situación. ¿Por qué ahora? Porque es el legado de nuestra familia, dijo, su voz tomando un tono más grave. Clara es solo el principio, una pieza del rompecabezas que les trajo hasta aquí. Ustedes deben enfrentar los fantasmas del pasado para poder avanzar. La incertidumbre nos envolvía con cada palabra. Aquellas revelaciones ahondaban más aún en nuestra confusión, arrastrando recuerdos que no sabíamos si queríamos revivir. El sonido del viento ululando fuera de la casa parecía consentir a lo que sucedía dentro. ¿Y qué hay de Clara?, preguntó Ana, su voz firme pero con un hilo de quiebra. ¿Qué papel juega en todo esto? Lía sonrió, pero era una sonrisa triste. Ella no es solo un espíritu atormentado, es la guardiana de secretos que no debieron ser olvidados. La verdad sobre nuestra familia está oculta en sus gritos, y solo liberando esa oscuridad encontrarán el camino a seguir. De repente, la luz que crecía en nuestro alrededor comenzó a temblar, rebotando entre las paredes, como si el mismo espacio tuviera miedo de enfrentarse a lo que se avecinaba. Sentí como cada latido de mi corazón resonaba con la intensidad de la revelación. Aquel lazo que nos unía finalmente empezaba a desdibujarse, pero en cada hilo que se rompía, la sombra de Clara se alzaba aún más. «No van a escapar de mí», gritó Clara desde lo más profundo de las tinieblas, y su voz reverberaba como un trueno que sacudía nuestra realidad. «Yo soy quien decide quién se queda y quién se va. Este lugar necesita un sacrificio». Temblando, las palabras de Lía comenzaron a desvanecerse mientras el ambiente se oscurecía de nuevo. Mis manos se entrelazaron con las de Valentina y Ana, sabíamos que debíamos permanecer juntos. «Nunca aportaré más tragedia a nuestra historia», grité sin pensar, alzando mi voz sobre el ruido creciente. «Lucha con nosotros, Lía. No necesitamos otro sacrificio». Los ojos de Lía parecieron brillar con algo que no logré descifrar, tal vez esperanza, tal vez desdén. «Entonces prepárense. La verdad que enfrentan es más oscura de lo que imaginan. Esta noche, la historia de nuestra familia será revelada, pero tendrán que decidir si están dispuestos a pagar el precio». Y mientras ella decía eso, el mundo pareció girar, y la habitación se iluminó momentáneamente con una luz intensa que nos envolvió, como si los recuerdos se fusionaran, listos para salir a la superficie. Pero en ese instante, entre el caos y el intenso fulgor, un objeto volador atravesó el aire con un silbido punzante, deteniéndose justo frente a mí. Era una fotografía desgastada, y al verla,
un nudo se formó en mi garganta, la imagen capturaba un momento que nunca había conocido, una cena familiar, llena de sonrisas, pero en el rincón, umbrales oscuros aparecen en las sombras. No. Grité, antes de que todo comenzara a desvanecerse de nuevo, llevándonos a otro lugar. La escena desapareció y ante mí se alzaban las puertas de un cuarto sellado, la respuesta a todo lo desconocido. Pero, ¿qué demonios había detrás de esas puertas? El tiempo se detuvo. Todo dependía de lo que encontraríamos allí. La verdad que habíamos buscado se acercaba, y con ella, el enfrentamiento final. ¿Estábamos preparados para enfrentar lo que se ocultaba? ¿Estábamos listos para descubrir la última verdad que nos uniría o nos destruiría para siempre? El silencio se hizo pesado, como un manto que cubría el horror latente en nuestra futura revelación. Las puertas del cuarto sellado se erguían ante nosotros, sombrías y amenazantes, como si guardaran los secretos más oscuros de nuestras raíces. «¿Estamos realmente listos para esto?», susurró Ana, su voz temblorosa evidenciando el miedo que se apoderaba de ella. Valentina, férrea a su lado, asintió, aún aferrada a mi mano. La luz temblorosa comenzaba a disiparse, y entre las sombras, el rostro de Lía se desdibujaba lentamente, como si se desvaneciera en un espejismo cruel. «No hay vuelta atrás», murmuró su eco, resonando con una urgencia que iba más allá de la razón. Y en ese momento, la decisión pesaba sobre nosotros como un destino inevitable. Con un empujón valiente, Valentina tomó la delantera. «Es ahora o nunca», dijo alzando la voz, y a pesar de la angustia, su determinación iluminó la oscuridad que nos rodeaba. Con un golpe firme, empujó las puertas. Un chillido agudo y resonante las acompañó al abrirse, como si la casa misma exhalase un aliento profundo tras décadas de silencio. El ambiente se enfrió de inmediato, un viento helado emergió del interior, añadiendo una tensión insoportable a cada fibra de mi ser. Nos adentramos con cautela, y ante nosotros se presentó la habitación. Era un lugar que parecía haber estado atrapado en el tiempo, cubierto de polvo y ecos de risas lejanas, pero sobre todo, una especie de melancolía envolvente. Fotografías viejas estaban esparcidas sobre una mesa antigua, llenas de rostros familiares que jamás había visto, todos sonriendo, todos felices, salvo por una figura en la esquina, esa sombra que en cada imagen parecía retrasarse, como queriendo escapar del rayo de luz que la atrapaba. Mis ojos se posaron en una imagen particular, Lía, más joven y con una sonrisa radiante, atrapada junto a un grupo de amigos. Pero sobre sus hombros se cernía una sombra oscura, como si algo la estuviera observando. Era esa sensación de ser acechado la que me recorrió por dentro, haciendo que un nudo se formara de nuevo en mi garganta. «¿Quién era?», pregunté en voz baja, como si temiera romper un hechizo. Lía nunca había mencionado a esas personas. Y cada segundo que pasaba, el aire se cargaba de una tensión más perturbadora, un vacío que parecía devorarme. «Lo que ves son los recuerdos que olvide, pero estos no son inocentes», resonó una voz suave desde el rincón. Clara. Nos paralizó, como si su esencia penetrara en nuestros cuerpos. «Han venido a buscar respuestas, pero cada respuesta conlleva su propio costo». «¿Qué tipo de costo?», desafió Valentina, aferrándose a la fuerza que le quedaba. «Algunas verdades duelen», Clara replicó, su voz apenas un susurro, «y hay secretos que no deben ser revelados no sin un sacrificio». La atmósfera creció pesada, y de repente, las sombras de la habitación comenzaron a moverse. Pulsos de energía oscura danzaban alrededor nuestro, susurraban cosas que no podíamos entender. «El sacrificio puede ser un peón de sus miedos, o el costo más alto del amor», dijo Clara. Lía apareció nuevamente, su rostro asomando entre las sombras. «Elige, ¿quieren saber la verdad o prefieren vivir en la ignorancia? La historia se repite, pero esta vez tienen la oportunidad de cambiarla. Pero recuerden, el miedo puede ser más fuerte que la muerte». La habitación empezó a temblar, llenándose de murmullos que reflejaban las historias olvidadas de nuestra familia. Estaba claro que lo que estaba a punto de revelarse cambiaría nuestras vidas para siempre, y ese cambio podría no ser para bien. De repente, un grito desgarrador atravesó el aire, un visceral lamento que nos atravesó como un rayo, gelando nuestra sangre. Sintiendo el eco del grito resonando en mi pecho, pregunté, «¿Quién está gritando? ¿Qué está sucediendo?».
El aire se volvió un campo de batalla entre el pasado y el presente, y el grito continuaba, un canto de advertencia. La oscuridad de Clara se agitaba, quizás en espera de algo. Junto a mí, sentí como Valentina y Ana se acercaban más, sus cuerpos vibrando con la misma incertidumbre. Ahora es el momento, dijo Clara, su mirada fija en nosotros. ¿Qué elegirán? La verdad puede liberar pero también puede destruir, y mientras las sombras se agolpaban contra nosotros, comprendí que la única salida era avanzar. Mudar el miedo en valentía o ceder ante la oscuridad. Pero en el fondo, sentí que la respuesta estaba escondida en un rincón de nosotros que aún no habíamos explorado. La puerta que habíamos cruzado comenzó a cerrarse detrás de nosotros y la habitación se iluminó repentinamente, revelando una serie de objetos misteriosos que parecían contener recuerdos resonantes de nuestro linaje. ¿Cuál de ellos llevaría el peso de la respuesta? ¿Qué secretos eran lo suficientemente poderosos para desencadenar la tormenta que habían despertado? Lo que fuera que nos esperara tras esa iluminación era solo el principio del verdadero enfrentamiento. Y el eco de la historia aún resonaba, clamando por ser revelado. ¿Lograríamos enfrentarlo, o sucumbiríamos al legado de sombras que nos asediaban? La pregunta flotaba, nos rodeaba en un vórtice de emociones en el corazón de la oscuridad. El aire pesado en la habitación se tornó electrificado, y los objetos brillantes comenzaron a vibrar como si estuvieran vivos. Un reloj antiguo sonaba cada segundo, marcando el compás de un pulso que resonaba en nuestras venas. Con cada campanada, el grito seguía clamando desde las sombras, desgarrador y desgastante, como si estuviera arraigado a la historia misma de la casa. Dando un paso adelante, sentí como el pánico comenzaba a tomarme. ¿Qué es eso?, grité, mi voz temblando, aferrándome a la esperanza de que alguien tuviera una respuesta. Pero Clara solo estremeció la cabeza, una advertencia al borde de sus labios. Es el eco de aquellos que han pasado por aquí antes, aquellos que no encontraron sus respuestas, explicó con un tono sombrío. Ellos son el sacrificio que se pide cada vez que la verdad busca salir a la luz. Ana, con su temor abrumador, comenzó a retroceder, hasta que Valentina la detuvo. No, no podemos dar marcha atrás ahora, dijo Valentina, su voz firme pero llena de un leve temblor. Si no enfrentamos esto, nunca podremos liberarnos. Las imágenes en las paredes se movían, como si los rostros de las fotografías estuvieran tratando de hablar, advirtiéndonos. ¿Acaso esos rostros habrían conocido el mismo horror? Sin poder contenerme más, me acerqué a la mesa. Mis manos temblaban mientras alcanzaba un objeto envuelto en un paño desgastado. Al desenrollarlo, una pequeña caja de música apareció, su superficie cubierta de polvo y telarañas. Esto debe ser importante, dije, dando la vuelta a la caja con cuidado. Pero antes de poder abrirla, el grito se hizo más fuerte, reverberando en mis huesos. Las luces parpadearon, y sentí un giro profundo en mi estómago. «Ábrela». «Necesitamos saber qué contiene», exigió Valentina, su voz cargada de impaciencia y miedo. Pero Clara se interpuso, su mirada penetrante. «Cuidado», dijo, «esa caja puede contener no solo la verdad, sino también la condena a aquellos que la han abierto antes». «¿Condena? ¿Qué quieres decir?», pregunté, sintiendo el sudor frío correr por mi frente. «Las verdades que se ocultan aquí, son poderes que han corrompido más de una vida. Un acto de misericordia puede volverse cruel, y una búsqueda de claridad puede llevar a la locura. No hay certeza en lo que obtendrán». Mientras sus palabras encontraban un eco en mí, un viento helado emanó de la caja, soplando alrededor de la habitación como un monstruo despertando. Ana dejó escapar un pequeño grito, y Valentina, por instinto, envolvió su brazo en el mío, buscando apoyo. «Debemos hacer esto juntos», dijo Valentina, su aliento entrecortado. «Sin importar el costo, estamos en esto. Por nuestras raíces, por Lía, estamos listas para desenterrar lo que haya quedado enterrado». Las sombras brillaron en el rincón, formando la imagen de un niño, su figura apenas visible, como un recuerdo distorsionado. «¿Por qué me abandonaron?», susurró la figura con añoranza. Cada palabra atravesaba mi corazón como un puñal. De pronto, la caja se abrió, un chispazo de luz se reflejó en nuestro rostro, llenándonos de una parálisis momentánea. Dentro de la caja, tan solo había un espejo,
pero la superficie no reflejaba nuestros rostros. En su lugar, se desplegaba una escena macabra, un hogar en llamas, dos figuras escurridizas perdiéndose en la oscuridad y un niño pequeño al que nunca se le dio una opción. ¿Qué es esto? Lo que estamos viendo, exclamó Ana, abrumada. Es su verdadera historia, dijo Clara, en un susurro casi imperceptible. Y cada vistazo los acercará más al abismo. Mientras nos mirábamos unos a otros, inmóviles y temerosos, supe que nuestra decisión estaba a la vuelta de la esquina. Las sombras parecían cobrar vida bajo nuestros pies, y el grito se transformó en un lamento compartido. ¿Estamos realmente dispuestos a afrontar el dolor que esto conlleva? ¿Y si lo que descubrimos es lo que nunca quisimos saber? Reflexioné. Pero en el fondo, sabía que la curiosidad era un fuego que no podía ser apagado. Con el corazón latiendo con fuerza, la mirada de Valentina se volvió feroz. Lo descubriremos. Lo haremos juntos. Porque al final, ya sea liberación o condena, no podremos avanzar sin enfrentar lo que ha estado escondido en este espejo. El grito resonó de nuevo, y la habitación comenzó a temblar intensamente, como si un cataclismo estuviera a punto de desatarse. En ese mismo instante, las luces se apagaron, dejándonos a ciegas, mientras el peso de las sombras nos envolvía por completo. En la oscuridad, las palabras de Clara resonaron en mi mente, tensando los hilos de nuestro destino inminente. Y en medio del caos que nos rodeaba, el eco de los pasados perdidos clamaba por venganza y redención. La única cosa que comprendí claramente en ese instante fue que una elección se avecinaba, y no podría ser tomada a la ligera. Lo que el espejo revele cambiará nuestras vidas para siempre, me dije. Pero, antes de poder razonar más, un grito resonante, ahora conocido, cortó el aire, y me di cuenta de que algo mucho más aterrador estaba a punto de desatarse. ¿Estaríamos preparados para la verdad que el espejo tenía que ofrecernos? ¿O la luz de nuestras raíces podía extinguirse en el mismo instante en que descubrimos la oscuridad entre nosotros? Un silencio abrumador nos envolvió tras la caída de la oscuridad. Mis sentidos parecían agudizarse en esa penumbra, el aire estaba cargado de electricidad y podía sentir cómo las palpitaciones de mi corazón resonaban dentro de mi pecho. Cada ruido, cada susurro del aire, se transformaba en un enemigo en esa habitación. Aún aturdidos, comenzamos a avanzar en la penumbra. Las siluetas que alguna vez eran familiares ahora parecían sombras, casi inalcanzables. Ana jadeaba, y su respiración entrecortada reverberaba en mis oídos. ¿Dónde estamos? ¿Qué está pasando?, murmuró, con la voz temblando como una hoja al viento. Las luces deben volver, murmuré, esperando que mi voz diera algo de confort. Pero a pesar de mis palabras, la incertidumbre nos rodeaba como un manto opresor. Intenté recordar la ubicación de la caja, de aquel espejo que había revelado los secretos de una vida perdida. La verdad, qué verdad, pensé, sintiendo la presión crecer en mi pecho. La imagen del hogar en llamas aparecía de nuevo en mi mente, junto con la figura del niño que clamaba por respuestas. ¿Quién era? ¿Por qué su lamento resonaba tan profundamente en mí? ¿Ves algo?, preguntó Valentina, rompiendo el silencio con una pregunta frágil. Yo sacudí la cabeza. La habitación era un laberinto de sombras. Fue entonces cuando escuchamos un pequeño ruido, como un susurro, que emergía de la oscura esquina. Clara, aún más pálida que antes, se acercó a ese punto donde la sombra parecía más densa. Es como si algo estuviera llamándonos, declaró Clara, pero su voz no sonaba misma, había una mezcla de temor y fascinación. Debemos cuidarnos, porque lo que busca salir no siempre es inofensivo. Sin pensar, seguimos su ejemplo, acercándonos lentamente. Lo que encontramos allí fue como un destello, una pequeña figura iluminada apenas por lo que quedaba de la luz que una vez llenó la habitación. Era un viejo diario. Su cubierta, desgastada y polvorienta, parecía ocultar secretos que nunca debieron ser leídos. No puede ser, dijo Ana, queriendo retroceder. Deberíamos dejarlo. Todo esto es demasiado, pero fue Valentina quien, impulsada por un fervor creciente, tomó el diario entre sus manos. Quizás aquí esté la respuesta. Lo que necesitamos saber sobre nuestra familia, sobre Lía. El aire se volvió espeso a su alrededor, mientras las páginas comenzaron a pasar de forma descontrolada.
Con cada hoja que se deslizaba, los gritos que antes eran silenciosos comenzaron a alzarse de nuevo, resonando con fuerza. Sin embargo, yo estaba completamente atrapado en las palabras que ya se revelaban ante nosotros. Día tras día, el niño en la casa de al lado empezaba a recordar, murmuró Valentina, y cada palabra se convirtió en un eco en mi interior. El horror de lo que leímos, la historia de traiciones familiares y sacrificios ocultos, nos abrumó. La desesperación se apoderó de nosotros, el peso de los secretos del pasado era insoportable. De repente, con un estruendo desgarrador, la puerta de la habitación se cerró bruscamente. Las luces comenzaron a parpadear, y un viento gélido azotó nuestras caras, llevándose consigo los susurros de las sombras. No, 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 grité, mientras trataba de empujar la puerta, pero estaba firmemente cerrada. Las palabras en el diario parecían cobrar vida, danzando en nuestra mente. Y justo cuando creí que el caos nos había engullido por completo, una última línea caló en mí como un puñal. La sangre élite siempre tiene un precio, un sudor helado recorrió mi espalda. Yo sabía que no podíamos escapar de esta casa y de su historia. Teníamos que enfrentar lo que había estado engullendo a nuestra familia desde el principio, con cada uno de nuestros corazones latiendo como tambores de guerra, nos miramos, llenos de resolución y miedo. Tendríamos que desenterrar cada secreto, cada historia, cada grito que el espejo había capturado. Porque en esta batalla, ya no se trataba solo de la verdad. Se trataba de liberar al niño y si abrir el diario era el acto que desataría una maldición. ¿Aún más oscura? La piel se me erizó al pensar en las sombras que nos acechaban, y en la verdad que yacía detrás de esta casa. La decisión estaba a punto de tomarse. Mientras las luces parpadeaban una vez más, un último grito resonó desde el interior de la casa y se escuchó un murmullo que preguntaba, ¿por qué no vuelves a mí? El eco del grito nos envolvía, resonando en el aire pesado que nos rodeaba. La tensión acumulada entre nosotros era palpable, como un resorte a punto de estallar. Las sombras, ahora más densas, parecían temblar en expectativa. Esto tiene que terminar, murmuró Valentina, con la decisión encendida en sus ojos. La mirada compartida entre nosotros reflejaba un entendimiento profundo, no podíamos retroceder. La historia que llevábamos en nuestras espaldas necesitaba ser enfrentada. Con manos temblorosas, Valentina abrió el diario nuevamente. Sus páginas se deslizaban como si ellas mismas tuviesen vida, revelando secretos que habían estado ocultos demasiado tiempo. Las sombras nos han atrapado porque nunca hemos aceptado nuestro pasado, dijo, su voz temblando de emoción. Debemos reconocer la verdad de nuestra familia. Las palabras comenzaron a cobrar sentido. Cada testimonio que leíamos nos arrastraba más profundo en aquel abismo de dolor y traición. Donde antes había horror, ahora había una necesidad de redención. El niño, recordé, él nos necesita. De alguna manera, sus lamentos se entrelazaban con el dolor de todos nosotros. Era un ciclo intrincado de sufrimiento que pedía ser sanado. Ana, alzando la vista hacia Valentina, gritó con fuerza, no podemos dejar que cualquier sombra nos defina. Aquí estamos, somos más fuertes juntos. Es nuestro momento. Las palabras de Ana calaron hondo, y comprendimos que debía ser así. Levanté la mirada hacia las sombras, que parecían contenidas como bestias a punto de saltar. Clara. Ven y escucha esto. Ven a liberarte de esta historia maldita, llamé, con la voz resonando en la penumbra. Allí, frente a nosotros, apareció la figura de Clara, pero no como una sombra más. Esta vez, su rostro mostraba un tormento que esperaba ser liberado. No comprendéis, dijo con voz quebrada. La historia que conocen no es más que un retablo de dolor. Lo que está encadenado es la verdad que no se ha dicho. Valentina dio un paso adelante. Entonces, háblanos. Deja de ocultarte tras el miedo. Dinos cómo deshacernos de este ciclo. Lucha con nosotros para liberarnos. Por un instante, el aire se volvió electrificado. Clara titubeó, las sombras a su alrededor temblando como si los ecos del pasado estuvieran evaluando el momento. Quizás es el momento, susurró, su mirada vacilante. Quizás, pero lo que descubriréis no solo os cambiará a vosotros, también liberará lo que mi alma ha cargado. No habrá vuelta atrás.
Necesitábamos ese trato. Con determinación renovada, todos nos acercamos, formando un círculo. Estamos aquí, juntos, dije. Lo que venga, lo enfrentaremos. Porque queremos la verdad, por el niño, por nuestra historia. No más secretos. Entonces, nuestras manos se entrelazaron, y nuestras voces comenzaron a vibrar en un canto de reclamación. La verdad, la abrazamos. Déjala salir. Queremos paz. Las sombras comenzaron a expandirse, mostrando destellos de luz en medio de la oscuridad. Un viento cálido emergió, como si una fuerza poderosa estuviera despertando. Al mismo tiempo, el espejo brilló intensamente, y la habitación parecía desvanecerse alrededor, revelando otra escena. Un encuentro familiar lleno de risas y abrazos compartidos, pero también uno de separación y llantos ahogados. La historia se desplegaba ante nosotros, y con cada revelación, el peso comenzaba a aliviarse. Recuerda las promesas, el amor que siempre estuvo presente, a pesar del dolor, resonó la voz de Clara. Ese amor puede romper las cadenas. De repente, un grito más intenso surgió del espejo, ahora lleno de luz, y las sombras comenzaron a disiparse alrededor. «Rompe el ciclo», gritó Valentina. «Sangre de mi sangre, que la verdad nos libere». La luz brilló, y en ese momento culminante, la parte más oscura de Clara se desintegró. Ella dejó de ser una sombra, su esencia agramada en dolor, mientras la luz la envolvía. «Gracias», fue lo último que alcanzó a susurrar. Todo se iluminó con una claridad sorprendente. La sombra se evaporó, y sentimos que el aire se despejaba. Ana exhaló. ¿Lo logramos? ¿Es la paz real? Las paredes resonaron con el eco de un susurro distante, reclamando la liberación. Era como si la casa, hasta entonces sofocante y opresora, ahora respirara nuevamente, como un cuerpo despertando de un profundo letargo. Valentina se giró hacia nosotros, sosteniendo el diario que ahora resplandecía. Hemos roto el ciclo. La verdad está liberada. La oscuridad que acechó nuestra familia ya no es nuestro monstruo sino nuestro legado. Durante un momento, un silencio gratificante ocupó la habitación. Las sombras que una vez estuvieron empeñadas en atarnos ahora se desvanecían. La historia de sufrimiento había sido contada y liberada. Mientras nos abrazábamos, una calidez nos rodeaba. Había dolor, pero también esperanzas renaciendo. Juntos crearemos un nuevo camino, dije, sintiendo que nuestro amor familiar podía superar incluso a los espectros del pasado. La casa, con sus secretos ahora expuestos, nos observaba de manera cariñosa. En su interior, la luz brillaba y la oscuridad finalmente se convirtió en nuestro espejo. Volvimos al exterior, donde la noche se había despejado y una suave brisa acariciaba nuestras caras. La vida aguardaba con su esencia vibrante, libres. Y así, dejando atrás la mansión de secretos y sombras, comprendimos que la verdadera herencia era el amor, la unidad y la valentía de confrontar aquello que se escondía en la oscuridad. Este era el comienzo de un nuevo capítulo y al mirar hacia atrás, el eco de lo aprendido resonaba. Las sombras de la mansión ya no amenazaban, sino que formaban parte de nuestra historia. Una historia que, finalmente, se había tejido a través de la luz. Ahora, ¿estás listo para enfrentar tus sombras? Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. La verdad siempre busca salir a la luz.